para todos los que por ahí no puedan conectarse, de manera tal de que después puedan ver la grabación. Eh, bueno, hoy adelantamos nuestro encuentro un día, porque ya les conté que mañana tengo un compromiso con el siglo, así que, pero no quería dejar de encontrarme con ustedes hoy para que, bueno, para acompañarlos un ratito en relación con el trabajo práctico uno que ustedes lo tienen que presentar, si no me equivoco, eh, el lunes próximo hasta las 23:59 o algo por el estilo. Como siempre les digo, recuerden los que tengo como 30 que ya han puesto su trabajo práctico uno, si por ahí a raíz de algo que escuchan o ven en esta grabación y quieren modificarlo, ustedes ya saben que ese archivo que han puesto ahí en el Canvas, en el SAM, lo pueden reemplazar hasta el último momento de la fecha tope, ¿no es cierto? Que es el lunes. Así que bueno. Bueno, cuéntenme, ¿quiénes de ustedes ya hicieron el TP1? A ver. Bueno, Mirta, bien, ahí, abanderada, Mirta. Marta me dice que también no. A ver, ¿quién más? Bueno, No, No, yo no lo no hice hice. Gisela. abanderada, profe, pero tampoco abanderada. Traté de hacerlo, bueno, porque estoy muy motivada con ese caso porque yo viví hace 18 años tener a mi hermano en un caso así de una droga experimental. Y para mí ha sido muy movilizante todo el caso y por ahí lo que creo que no voy a poder es ponerle todo ese toque jurídico en lenguaje, porque va la parte emocional, yo creo que en el relato. Después cuando lea el trabajo verá. Bueno, no hay problema. A ver, lo importante es que está muy bien. Un buen abogado pone su corazón también. Bueno, acá Maribel me dice que ya lo hizo también. Muy importante poner el corazón al mismo tiempo que tenemos que, en el escrito jurídico, tratar de ser, bueno, todo lo objetivo y que podamos, ¿no? Y técnicamente precisos. Ahí Milena me dice que también. Yo primero que nada, eh, vamos a abrir a preguntas en un ratito, vamos a tratar de ser puntuales hasta las 21, no como el jueves pasado que nos pasamos ahí unos minutos, pero yo quisiera arrancar con esto. Viene el cliente a nuestro estudio jurídico, toca el timbre, nos dice, ¿cómo andás, doctor? Tengo esta situación. Y nos trae un caso como el del trabajo práctico, el de María. Y me dice, yo soy el papá, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Ustedes tengan presente, como yo por ahí repetitivamente les digo a mis estudiantes, el primer juez de la causa es el abogado. Entonces ustedes van a ser como el primero que emite un dictamen. Y es muy importante que al cliente nosotros les hagamos una profecía, un pronóstico. ¿En qué consiste ese pronóstico? Nosotros le vamos a tener que decir a nuestro cliente qué es lo que probablemente digan los jueces. ¿Me comprenden? Así como cuando ustedes van a un buen médico clínico y les revisa y les dice, che, me parece que vos tenés una gripe, no da para más que una gripe, y tómate estos ibuprofenos, no sé qué, y en 5 días no tenés que tener más nada, no tenés que estar con fiebre ni con tos. Obviamente que si después ustedes tienen una neumonía, van a decir, che, pero escúchame, este médico no me profetizó bien, ¿no es cierto? De alguna manera, también los abogados hacemos una especie de profecía, broma, les digo yo, pero es una previsión de acuerdo a lo que nosotros, abogados, empapados en la realidad jurídica, vamos viendo y se lo decimos a nuestro cliente. Entonces, primera función del abogado, le tenemos que hacer un pronóstico de cómo van a fallar los jueces. Esto
recuérdenlo o anótenlo por ahí, porque no es para bases del derecho privado. Esto es para toda la profesión. Y el mal abogado es justamente aquel que hace un mal pronóstico, porque ustedes tienen que tener la honestidad de decirle al cliente, escúchame, con esto que me estás diciendo, olvídate, no iniciemos ninguna demanda porque vas a perder. O, al contrario, hay un derecho que le asiste y los jueces están de acuerdo. ¿Por qué les hago toda esta intro? Porque como yo también a veces les digo a mis estudiantes, el que quiera certezas al 100% de que ¿cómo andas, Mariano? De que los tres ángulos, los tres lados del triángulo equilátero son iguales, se tiene que ir al aula del lado, no sé, donde están dando geometría, qué sé yo, porque esta no es el aula de las certezas. Acá nosotros manejamos realidades probabilísticas sobre el comportamiento de los jueces, porque nuestra función con nuestro cliente es decirle, dale, le damos para adelante porque a mí me parece que sí, vos tenés un caso y vamos a ganarlo. Por supuesto que nunca podemos garantizar un resultado, como los médicos tampoco, ¿no es cierto? Pero se espera de nosotros, en nuestra área de expertise, que seamos capaces de establecer un pronóstico bien hecho, razonable. ¿Me comprenden? ¿Me siguen hasta acá, che? Sí. El caso del TP es muy interesante. Yo diría que demasiado interesante para estudiantes que están empezando bases del derecho privado. Pero ustedes vieron cómo es el siglo. El siglo primero los tira a la pileta y después les dice más o menos cómo tienen que ir nadando. Pero es una técnica muy inmersiva, diríamos, donde de alguna manera aunque no tengas Mirta, Gisela o Fabi, todas las herramientas, ya te tira la pileta y te dice, mira, lo vas a ir aprendiendo a medida que vas nadando. En ese sentido, yo les quiero decir, la primera clave para que aprendamos y aprendamos bien es serenidad, tranquilidad, horas de estudio. Pero ustedes sepan que la idea es que estamos en un simulador. Y si estamos en un simulador, acá a nadie le van a quitar su matrícula de abogado si no entendió bien el caso. Y el profe está para darles una mano. Así que en ese sentido vamos a usar el TP1, no para que se angustien o se mareen o se vuelvan locos, sino para practicar. Para practicar. ¿Me comprenden? Entonces, con ese marco, que yo creo que estamos todos de acuerdo, avanzamos un poquito. Primera cosa, reglas del juego. Ustedes saben que tienen que hacer ¿qué? Un foro, el foro 1, que es obligatorio. Si no, bueno, es didácticamente obligatorio incluso. No se vuelvan locos, no lo desarrollen tantísimo. Yo normalmente, cuando tengo alguna duda, no, Ruth, tranquila. Yo normalmente cuando tengo alguna duda, por ejemplo, de poner un 6 o un 7, y estoy ahí, a veces me voy al foro y lo leo. Digo, a ver, che, ¿qué contestó Sol? O Gisela o Fabi, ¿qué contestó? Entonces, en base a eso, lo uso. Pero si no, no se vuelvan locos. La idea del foro es, de nuevo, practicar, incluso más, pulirse entre ustedes, porque vieron que uno lee lo que contestó el otro compañero y un poco eso, ¿no? Y además ustedes tienen su grupo de WhatsApp donde también pueden intercambiar y decir, che, me parece esto, me parece aquello. Yo muy cortito les digo, lo pueden anotar porque esto excede bases del derecho privado. La diferencia entre lege lata y lege ferenda. Estas expresiones en latín, ves que este profe está medio loco, che, mira las cosas que nos dice en otro idioma, no lo entiendo en español y el tipo viene ahora con esta frase. Pero miren qué fácil para que ustedes lo memoricen y entonces después se lo tiran sobre la mesa a un amigo y va a decir, che, escúchame,
Acá Marta está estudiando a full. Mira cómo habla ya. Leye lata. Leye, con G de gato, leye, así se escribe, lata, como la lata de atún. Es una expresión en latín, leye lata, que significa ley vigente. Bien, Miguel, así, leye lata. Ley vigente. Antónimo, leye ferenda. Ferenda, con F de Federico. Leye ferenda significa ley propuesta. Ley propuesta. La primera regla para un buen abogado es no confundir, así Miguel, exacto, leye ferenda. Miguel me hace de pizarrón ahí, me pone para que ustedes puedan ver. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque un error medio común en algún letrado no tan avispado, diríamos, es confundir la ley vigente con lo que a mí me parece que debería ser la ley. Morena, significa esto. Ley referenda es ley propuesta. Proyecto. Ley referenda es la ley propuesta. Entonces, ¿por qué les hago esta intro diferenciando? Ley de lata, ley vigente, ley referenda, ley propuesta. Porque en el caso del foro, ustedes tienen, ¿cómo es la historia de la orangutana o algo por el estilo? Y a mí me puede parecer, en mi opinión, que deberíamos darle los derechos personalísimos, no sé, a la intimidad o a lo que se les ocurra a los orangutanes y a los carpinchos, pero es ley referenda, es mi opinión. A mí me encantan los cachorritos, tengo uno, ahí un coli, me está volviendo loco, tiene 3 meses el cachorrito este, debería tener derechos personalísimos, porque la amo, pehuen. Sin embargo, esa es mi opinión. Ley ferenda, estoy haciendo propuestas de ley. Pero ¿qué dice la ley de lata? Ley de lata, ley vigente es el Código Civil, que me dice que las cosas se dividen en inmuebles, las que no se pueden mover, un terreno, un campo, muebles. Y entre los muebles, así como está la silla o el velador este que tengo acá, o los libros, están los muebles que llamamos semovientes, que son el ganado, porque se mueven solos. Entonces, hasta ahora, la ley de lata argentina dice que los animales son cosas muebles. Tenemos un deber especial con los animales, que por ahí no lo tenemos con una piedra, porque sienten, tienen una psicología básica, pero tienen una psicología propia. Ellos se ponen contentos, sufren. Yo lo veo a la cachorrita cuando yo entro y le he dejado solita 1 hora, pero se pone contenta, me salta, sienten. De acuerdo a la ley Sarmiento, nosotros podemos ir a la cárcel, incluso por un trato cruel hacia los animales, ¿me comprenden? Pero no podemos confundir ley de lata con ley de ferenda. Y cuando tenemos algún fallo de algún juez, que ya vamos a hablar también de eso, que dice, no, escúchame, la orangutana no sé qué, es un, qué sé yo, un sujeto de derechos. Mirá, vos podés tener ese punto de vista, ley de ferenda. Andate al Congreso de la Nación a presentar un proyecto de modificación del Código Civil y Comercial para modificar la ley. Pero de ley de lata, hoy en Argentina, cosa mueble, ¿tenemos obligaciones con los animales? Sí, que no tenemos con las piedras o con una bolsa de arena. Obligaciones sí, así como con los árboles añosos. Prueben a ir a cortar un algarrobo de 400 años y vean qué les pasa. Los va a rodear la gente de, no sé, los ecologistas y los van a querer meter preso. Van a decir que venís con este hacha a estar hachando un algarrobo que tiene 500 años, como el que está en Merlo, en San Luis, el algarrobo abuelo. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Una cosa es que los tratemos bien
Sí, Romina, creo que se está grabando esto, che. Ahora me hiciste entrar la duda, Romina. Sí, creo que se está grabando. Bueno, una cosa entonces. Oh, y ojalá que no se les trabe, Morena. Bueno, una cosa entonces, les delata, les deferenda, no se vuelvan locos con el tema de los sintientes y toda esta historia, den su opinión a favor, opinión en contra, y vamos al trabajo práctico uno. ¿Les parece? ¿Mm? Bueno, antes que me olvide, che, porque me han pedido que les diga esto. El parcial, ¿cuándo tienen la fecha del parcial uno? Cuéntenme. Hasta el El parcial, 27 eso. de septiembre tenemos tiempo de rendir, profesor. Bien, perfecto, gracias por la data. Saben que me han comentado que la siglo, para bases del derecho privado puntualmente, les va a habilitar, yo después me tengo que empapar del tema, no soy un experto, pero les va a habilitar una especie de simulador para que puedan, creo que hacer 3 intentos, obviamente que no son las mismas preguntas del parcial uno, pero les va a permitir con otras preguntas, ya estaban al tanto, por lo que Ya veo. está, profe, ya está. Oh, pucha, yo que pensaba que les traía la noticia fresca y ustedes ya saben todo. Bueno, entonces listo, me quedo tranquilo de que ya saben hacer esos simuladores, que está bueno, porque es como jugar un poco y practicar. Bueno, entonces vamos a lo que nos toca, trabajo práctico uno. Primera cosa, tengamos claro, porque está redactado de un modo que, miren, la verdad que a mí me mareó un poco, está bárbaro, pero no dice pregunta uno, pregunta dos, pero no. Entonces vamos a ponernos de acuerdo primero de cuáles son las preguntas, ¿qué les parece? Primera pregunta, tenés que hacer 3 preguntas. 3 preguntas. Creo que dice que usando sí, bueno, Gabriela, tal cual. Está buenísimo porque van a aprender muchísimo con este TP1, porque al margen de los menores de edad y la salud de María, lo vamos a usar de excusa para aprender un montón de cosas al TP1. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Yo anoté 3. Acuérdense que el máximo y el mínimo, máximo y mínimo, 2 carillas. 2 carillas. Pica 12, interlineado 1,15 o 1,5, pero acuérdense, 2 carillas. No quiero un trabajo práctico no sé, de mucho más de 2 carillas. Si necesitan 3, bueno, no me voy a volver loco. Pero sí me voy a volver loco si tiene 4 o 5, porque no termino más de corregir, si no. De paso ejercitan la capacidad de ser concisos. Al final, entre las consignas, me parece que son más largas las consignas que lo que va a ser el trabajo práctico. Bueno, Morena, hay que achicarlo a 2 carillas. ¿Cuáles son las preguntas? Primero, tienen que hacer 3 preguntas. Bueno, a ver, si les dice ahí que usen el ChatGPT, yo no voy a estar revisando si hicieron con ChatGPT, si no, la hacen ustedes a las preguntas, ¿no es cierto? Con lo que me preguntaban recién en el chat. 3 preguntas que le harían a María, ¿sí? Obviamente que con relevancia en relación a su situación, que es bastante complicada la pobre María porque le han dado un diagnóstico de muerte. Así, es durísimo, escúchame, y muerte inminente incluso. 3 preguntas. Obviamente que la idea es que ustedes me muestren a través del TP1 que, bueno, che, tienen una idea de estos institutos, de estas situaciones, ¿no es cierto? Que los han leído. La segunda es un resumen del caso de María, analizando cuáles son las leyes de aplicación. Por Dios, no me pueden dejar de nombrar el artículo 26 del Código Civil y Comercial. Y hoy vamos a charlar de eso un poquito. Y una reflexión crítica, que está bueno eso porque ahí sí es ley referenda. ¿Ven? De lo que decíamos antes, cuando dice mencione o analice las leyes aplicables, es ley de lata. Pero si a ustedes les dice, haga una reflexión crítica, ley referenda.
Ustedes pueden decir, mira, a mí me parece que no, que qué sé yo, que hasta los 30 años no debería poder decidir sobre su cuerpo, qué sé yo, no sé, ustedes me pueden dar su opinión fundamentada, crítica. ¿Se dan cuenta? La tercera pregunta, yo más o menos le voy a dar, qué sé yo, 1/3 de puntaje a cada pregunta. La tercera pregunta, para mí es la más linda. Dice que resuman el fallo. Ese fallo tiene más de 20 páginas el fallo. El fallo que les trae el Sam Canvas, que ya les voy a explicar que no guarda estricta relación con el caso de María. No guarda, pero obviamente que está relacionado y para la jurisprudencia, en algunos casos, una cosa, ya lo vamos a charlar, depende de la otra, pero ya les voy a decir cuál es mi punto de vista, que pueden ustedes tener otro punto de vista. El resumen del fallo significa resumir el voto de la mayoría y el voto de la doctora Gómez, que es la minoría, porque la Cámara tiene 3, hay 2 que votaron en un sentido y fue la decisión que se adoptó, pero después queda asentada la opinión del tercer juez, del tercer vocal de la Cámara, que es la doctora Gómez. En lo personal, les hago el paréntesis, me gustó mucho, de hecho me gustó más la postura de la doctora Gómez, la postura de la minoría. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Miren que tienen como mucho contenido que lo tienen que resumir en cuánto. En 2 carillas. A ver, sobre las preguntas. Yo no me extendería sobre eso, che, porque, a ver, en general tienen que ser preguntas que guarden relación con las preguntas que ustedes en su estudio jurídico le harían a María si viniera con su papá a consultarles. No le van a decir, pregunta 1, ¿sos de Talleres o Belgrano? Pregunta 2, ¿te gusta más el hockey o el fútbol? No, le van a preguntar, a ver, ¿estás al tanto de las consecuencias de esta decisión que estás tomando? No sé, pero tienen que ser preguntas que ustedes me las relacionen con la legislación. ¿Se dan cuenta? En el segundo caso, a ver, o mejor, les hago una síntesis breve. Che, ustedes tienen este libro ya, me imagino. A ver, miren, ahí lo tengo. ¿Lo ven bien ahí o no? Sí, es el libro del doctor Julio César Rivera. Por ahí lo tienen en PDF. Bueno, bien, excelente, Gisela. Este libro no lo pueden dejar de tener. Código Civil y Comercial. Saben que a mí me gustan los libros físicos y no sé, yo por ahí los subrayo, pero ustedes, cada uno tiene su estilo. El Sam Canvas, bueno, Mirta, el Sam Canvas, el tema relacionado con el TP1 lo tienen desordenado, se podría decir. Está en el módulo 2, lectura 1. Y es un resumen, se los digo, del contenido del doctor Rivera. Es un resumen. Así que yo les digo, no dejen de leer las 10 páginas, pues son 10 páginas. Háganse el hábito para toda la carrera. Cuando van leyendo un libro de doctrina y les va citando artículos, sí o sí, no sigan de largo. Ustedes paren y se van y leen el artículo. ¿Me comprenden? Eso es básico, muy importante. No lean solamente el Código Civil. Nosotros los abogados nos manejamos con 3 patitas, como si fuera un triciclo. ¿Cuáles son las 3 patitas con las que nos manejamos? ¿El Código Civil solo? Esa es la ley. La ¿Cuáles son las Constitución. otras 2? Eso sería ley también, de otra jerarquía, pero ley. ¿Cuáles son las 2 patitas? ¿Código penal? La jurisprudencia y la doctrina. Bien, jurisprudencia y doctrina. Jurisprudencia es lo que me dicen los jueces
¿qué dice la ley? Y hoy vamos a charlar un poco de eso. Doctrina es lo que me dicen los que escriben un libro, que a veces son un profe, así como el profe Rodolfo, pero un día se pone a escribir un libro. Y entonces el doctor Julio César Rivera tiene semejante libro, escrito después de tantos años de ser profe, un librazo muy didáctico, que los jueces, cuando les entran dudas, ¿a que no saben qué leen los jueces? Los libros. Probablemente no un manual como este, sino un tratado de 4 o 5 tomos. Pero esa es la importancia de la doctrina. Entonces, ustedes tienen que decir, a ver, ¿qué dice el artículo 26? Que ya lo vamos a analizar ahora en un ratito. Ok, dice esto, esto y esto. Pero ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Qué significa este artículo 26? ¿Cómo lo interpretan? Y después, ¿qué dice la doctrina? La doctrina en relación que yo les voy a exponer, prácticamente lo estoy siguiendo al doctor Julio César Rivera. Yo por ahí les voy a hacer algún paréntesis, porque yo también tengo una postura en todo este asunto, ¿me entienden? Postura de ley ferenda. Pero lo que pasa es que hay un punto que decimos, bueno, pero la ley lata, ¿cómo la interpretamos? Y yo por ahí voy a tironear más para un lado y otro que tiene una postura diversa tironea para otro lado. ¿Cuáles son las dos posturas acá? Miren, mi opinión es que en materia de salud y en temas serios, pero esta es mi opinión, ley ferenda, por una cuestión de protección y protección con rango constitucional, interés superior del niño, que es el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, artículo 75, inciso 22, con algunos me tuvieron de profe en constitucional, así que se acuerdan. Bueno, ahí Gisela me dice que sí. Ahí Morena me dice que no, que se le tilda, no sé qué. ¿Ustedes me están viendo, me están escuchando bien, chicos? Bueno, Morena, debe Sí, ser algún profe. problemita tuyo de internet. Después de última, vas a poder repasar la grabación, que ya bastante aburrido es con el profe en directo, imagínate, después vas a ver la grabación. Pero fíjense, mi postura en este tema es por protección al interés superior del niño y que en ocasiones un niño. ¿Qué dice la Convención de Derechos del Niño? Hasta los 18 años, niño. Hasta los 18 años. ¿Qué significa eso? Que aunque el Código Civil y Comercial argentino, aprobado y vigente desde agosto del 2015, me dijera, qué sé yo, que somos niños hasta los 15 y después ya somos adultos, no tendría vigencia, porque tengo una norma de rango superior, rango constitucional, Convención de Derechos, la Convención de Derechos del Niño, que me dice que sos niño hasta qué edad? 18. 18. ¿Me siguen? Yo sé que ustedes son astutos y se van dando cuenta hacia dónde va el argumento del profe. Porque yo tengo una postura en esto, ¿me entienden? Y yo entiendo que a veces, a los 16 años, un chico, una piba, de pronto tienen impulsivamente una decisión dramática sobre su propio cuerpo, sobre su propia salud, ni les cuento si es irreversible, y en mi opinión, entre la norma de jerarquía legal, que es el Código Civil y Comercial, que dice, papito, vos desde los 16 años sos adulto, con tu propio cuerpo, sos adulto. Y la norma de jerarquía, no legal, sino constitucional, rango constitucional, Convención de Derechos del Niño, que me dice en el artículo 3, el interés superior del niño, o me habla de proteger a ese niño contra sus propias malas decisiones, en mi opinión,
podría en algún caso ser tachado de inconstitucional. Pero ¿me siguen a dónde voy? Ven ustedes que mi postura, espérate Gisela, mi postura es más bien que entiendo que darle las llaves del auto a un niño de 16 años cumplidos, porque de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño es hasta los 18. Aunque el artículo 26 Código Civil y Comercial me diga lo que me quiera decir, que a los 16 es como un adulto en relación con su propio cuerpo, en mi opinión, a los fines de proteger, esa es mi impresión. Pero acuérdense que una cosa es mi opinión, otra cosa es lo que yo le tengo que decir a mi cliente de, che, pero ¿y qué están diciendo los jueces allá afuera? ¿Qué dicen la mayoría de los jueces? Y ahí tenemos que hacer todo un estudio de jurisprudencia, que yo no he hecho. ¿Me siguen? La tarea del abogado, por eso se llama, claro, María, es mi opinión, fundada jurídicamente, pero mi opinión. Por eso empecé esta charla haciéndoles referencia a leyes lata, leyes ferenda. Yo debería hacer un estudio de casos de jurisprudencia que todavía no hay muchos. De hecho, ustedes tienen ahí un fallo de 22 páginas, fallo real, ¿no? Con la postura de la minoría, la doctora Gómez, que a mí me gustó más, pero hay poquitos fallos. Entonces todavía no tenemos 200 fallos para decir, mira, vos, profe, podés tener ese punto de vista, pero allá afuera los jueces están en un 90% diciendo tal cosa. Yo la impresión que tengo es que están todos siendo muy cautos. Cuando las leyes no son del todo claras, se abre el espacio ¿a qué, chicos? A la interpretación judicial. ¿Por qué? Porque si la ley no es del todo clara, terminamos todos en un pleito donde el niño de 16 años o el adulto con su propio cuerpo de 16 años tiene una postura, los papás, y entiende que es la postura respaldada por la ley, los papás tienen otra postura y termina todo, no sé, en la decisión del juez. ¿Me siguen hasta acá? Por ahí quizás, a ver, yo también a veces me adelanto y les estoy dando una charla más para profes que para... Pero ustedes me siguen, así que eso es lo importante. Bueno, ahora vamos. Claro, a ver, la autonomía progresiva, el derecho a ser oído, eso también está en la Convención de Derechos del Niño. Porque yo les pregunto, si un joven de 17 años que está cerca de cumplir 18, escúchame, es razonable, les pregunto, ¿es razonable que papá y mamá, desde una responsabilidad parental equivocada, le digan, qué sé yo, en esta casa, redes sociales no, redes sociales no, pero es una locura, o celular no, absurdo, 17 años, no va a tener las formas normales de comunicarse con otros jóvenes que tienen, ¿me entienden? O quiere tener tales amigos o tales no. Llame, autonomía progresiva, salvo que fuese, no sé, que se unió a una banda de narcotraficantes. Pero en general, a medida que el nene de 7 años pasó a tener 12 y el nene de 12 pasó a tener 17, ¿y qué les parece? Los papás vamos dando, yo tengo 3 hijos, vamos dando pasos hacia atrás, dejando cada vez más espacio a qué. Escúchame, a lo normal. Pueden anotar que lo vimos en derecho constitucional. La palabra razonabilidad es sinónimo de constitucional. Por lo tanto, lo no razonable, lo arbitrario, en el ejercicio de la responsabilidad parental, por ejemplo, perfectamente puede ser impugnado como no constitucional, ¿no? Voy a la palabra razonabilidad porque en estas cuestiones
es muy fácil equivocarse, es como un laberinto, ¿no? Y a veces la forma de salir del laberinto es con un helicóptero y ves desde arriba todos los vericuetos, pero los ves desde arriba, ¿me entienden? Yo les quería hacer, eh, a ver, vamos al artículo 26, así lo leemos un poquito y ustedes me ayudan. Bueno, el otro día yo les decía de dónde era que estaba que el inicio de la persona humana desde la concepción. Artículo 19, Código Civil y Comercial. Bueno, ahora lo encontré al maldito artículo que no me lo acordaba. Pero vamos al artículo 25. 25. Hace una distinción, dice menor de edad y adolescente. ¿Qué dice ahí el artículo 25? A ver, ¿quién quiere leer la segunda oración del artículo 25? Código Civil y Comercial. Este código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. Que cumplió 13 años. Eso dice el artículo 25. Le va a llamar adolescente, ¿no? En eso la Convención de Derechos del Niño, bueno, es como más blanco-negro. Es de 0 a 18, niño. Chao, ¿no? Acá nuestro Código Civil y Comercial nos hace esta distinción, digamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia que le asigna el siguiente artículo, que es el 26? Ustedes vayanlo leyendo ahí en su Código Civil, a esto que ha dicho el artículo 25. Y fíjense, primero empieza con la regla. Ustedes tienen que saber que en derecho nos manejamos mucho con cuál es la regla y cuál es la excepción. Mayor de 18 años, la regla es, decidís vos. Vos decidís, sos mayor de edad. Si no tenés 18 años cumplidos, la regla la da la primera oración del artículo 26. ¿Quién quiere leerla? A ver. Vamos. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Perfecto, Milton. Esa es la regla. Para que no nos mareemos, porque más de 18, la regla es decidís vos. Menos de 18, ¿quién decide? Lo dice ahí el 26. ¿Quiénes son tus representantes legales cuando no tenés 18 años cumplidos? ¿Papá? ¿Mamá? Si no O tenés tutor. papá, mamá, Tutor tutor. o encargado. ¿Sí? Claro. Para que no nos hagamos lío, ¿me entienden? Porque si no, después, a ver, se nos desteje todo el pullover y nos empezamos a confundir. La regla es esa. Como la regla es esa, el segundo párrafo, la segunda oración, la tienen ahí del artículo 26, empieza con no obstante. No obstante, quiere decir, vamos a establecer unas excepciones acá. La que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Vamos a ver que son bastante poquitos y no hacemos un análisis caso por caso para ver si tiene madurez suficiente. Simplemente hay actos menores que simplemente lo damos como que sí los puede hacer. ¿No es cierto? Me parece que esa oración es casi redundante, porque si va un chico de 13 años a pagar, sube un taxi y le toca pagar el viaje, no le vamos a hacer un análisis de si tiene madurez psicológica suficiente para haber establecido un contrato de transporte de 8.000 pesos para irse en un remis desde el cole hasta su casa. No, no. Chau. Contratos menores, contratos chicos, quiero decir, están habilitados. En situaciones de conflictos de intereses, acá viene el problema. Conflicto de intereses, ¿con quién? Con sus representantes legales. Estamos hablando de un chico de 15 años, o de 13, o de 17, que está con un conflicto con papá y mamá hasta el punto
de buscarse un abogado. ¿Me comprenden? No quiero meterme ahora con este tema, pero yo en la clase anterior, los que se acuerdan, les hablé de que podría ser que un chico de 5, 6, 7 años, el abuelo le haya puesto a nombre de él, no sé, un campo o 50 departamentos. ¿Y quién se los administra? Papá y mamá, representantes legales. Perfectamente podría haber un conflicto de intereses que este chico joven de 14 años, 15 años, deba acudir a un abogado para decir, no, escúchame, estos se están choreando todo, qué sé yo, lo que es mío. ¿Me entienden? Cabe esa posibilidad. Y ahí sí tenemos lo que dice, a esa hipótesis se refiere ese párrafo de este complicado y larguísimo artículo 26 del Código Civil y Comercial. Entonces, en situaciones de conflictos de intereses, con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Ahí viene todo esto de que el juez está obligado a escucharlo, porque no vamos a esperar a los 18 años para hacer una rendición de cuentas de que ya le vaciaron el campo, qué sé yo, tenía 300 vacas y ahora tiene 2 vacas nomás, vendieron todo. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Antes de que entremos al tema nuestro. Después dice, la persona menor de edad, o sea, no cumplió 18 años, tiene derecho a ser oída. Derecho a ser oída. ¿Cuándo? En todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Yo pude leer un fallo muy interesante que llegó a la Corte Suprema de papá y mamá con una hija de 13 años, separados, ¿no? Divorciados, papá y mamá. La mamá, que era la que tenía en ese momento la guarda, la custodia de su hija biológica, le sale un excelente trabajo en Salta. En Salta. ¿Y qué dice la mamá? Nos vamos a Salta. Y la nena, 13, 14 años, plantea a través de un letrado, por supuesto el letrado traído por su papá, viven papá y mamá en Neuquén. Escúchame, yo tengo mi centro de vida acá en Neuquén. ¿Me comprenden el tipo de causas en las que es imprescindible que sea escuchado el punto de vista del menor que no cumplió 18 años, que tiene madurez suficiente? Les cuento que el fallo, muy interesante porque se contraponía el derecho de la mamá a decidir cuál va a ser su lugar de trabajo, su domicilio, capaz que le daban un ascenso de gerente, no sé, en la empresa. Se tenía que ir a vivir a Salta con su hijita, que tenía todas sus amigas en el colegio primario o secundario de Neuquén. ¿Saben cómo termina el caso? Le dijeron que no a la mamá. Le dijeron que no. ¿Por qué? Por este tema del arraigo. Pero este es un ejemplo nada más. Pero yo quiero que ustedes visualicen, bueno, Mariano, yo quiero que ustedes visualicen cuál es el tipo de juicios que le conciernen las decisiones. Obviamente que cuando decimos madurez suficiente, si papá y mamá se están divorciando y el nene tiene 2 años y medio y no sabe ni hablar todavía, claro, Gabriela, técnicamente esa es la expresión. Se le estaba modificando su centro de vida. Si papá y mamá se están divorciando, tienen un solo hijo de 3 años. A ver, no sabe ni hablar ese bebé de 3 añitos. ¿Tiene sentido que el juez diga, a ver, vamos a hacer una audiencia donde lo vamos a escuchar? Tiene muy poco sentido. Pero si no lo llama una audiencia un nene de 8, de 10, de 12 años, ese juez comete mala praxis, incumplimiento de deber. ¿Me entienden lo que les quiero expresar, chicos? La madurez progresiva hace que en decisiones, porque se va a ir a vivir con el papá o con la mamá, por ejemplo, decisiones que le atañen a ese menor, debe ser escuchado. Debe ser escuchado no significa que se va a hacer
lo que el menor pida, pero debe ser escuchado. Y escuchado en el sentido de tomar en cuenta para la decisión lo que el niño está diciendo, ¿no? Pero sigamos. Y acá viene el tema para nuestro caso. Claro, Profe, ¿quién Claudia, determina la exactamente. madurez? Perdón, Gisela. Perdón, ¿quién determina la madurez? ¿La edad solamente o hay un grupo de psicólogos, psiquiatras, médicos, forenses que determinan esa madurez? La pregunta del $1.000.000, Gisela. Nosotros hemos establecido un sistema tipo cadena de montaje, producción en serie, como los Forte, y decimos, todos los de más de 18 deciden todo. Todos los de menos de 18, chao, no deciden nada. Pero estamos viendo de hacerle adaptaciones a ese traje que viene en dos talles nada más, que es capaz, incapaz. Entonces, estamos tratando de hacerle adaptaciones artesanales a ese traje y tenemos que ver cada caso concreto, cada caso concreto. Yo en líneas generales, a ver, obviamente, como dice Giselle, un equipo interdisciplinario, y yo les voy a contar un caso personal después, pero en líneas generales, yo les diría que si es una situación de divorcio vincular, papá y mamá, y de pronto el nene tiene 12 años y plantea contundentemente que quiere irse a vivir con el papá o con la mamá, miren, francamente, yo si fuese el juez, salvo que haya un motivo gravísimo, hago lo que me dice el chiquito que tiene 12 años. Ahora, ese mismo chiquito que tiene 12 años, sobre un tratamiento médico complejo. No sé si tiene el discernimiento, escuchar siempre. No sé si va a tener el discernimiento para comprender, bueno, no sé, todas las consecuencias. A ver, quiero decirles que hay cosas bastante sencillas y cosas bastante más complejas, digamos, ¿no? Entonces, pero sigamos, vayamos a esto que empieza lo que nos interesa para el caso de María, porque ustedes van a ver que en materia de salud, nuestro artículo 26 va a establecer dos situaciones, de 13 a 16 años, de 16 años cumplidos hasta los 18. Dice acá, se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí. Respecto de tratamientos, subrayen, chicos, la palabra tratamientos porque nos estamos refiriendo a, la palabra tratamiento se refiere a medicina, no a otra cosa. Aquellos tratamientos que no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud, ni provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. En general se dice que es no invasivo lo que no perfora el cuerpo, lo que no rasga la piel. Por ejemplo, una placa de rayos X o una tomografía es no invasivo, o una inspección de los ojos, nos da el ejemplo el doctor Rivera, ¿no? De los ojos que no impliquen una gota en el ojo, con el fondo de ojo. Inspección ocular, no invasivo. Bueno, si el niño quiere, solicita, bueno, tiene derecho a tomar decisiones sobre eso, ¿me entienden? Ahora, si viene ese chico que tiene 13 años cumplidos y nos dice que ha estado hablando con un médico cirujano y lo ha convencido de que se tiene que hacer una operación donde no sé qué sé yo, estoy inventando. Vamos a sacarle un pulmón y le vamos a poner otra cosa, qué sé yo. Mirá, no tiene derecho, porque es invasivo, estamos hablando de una cirugía, ¿no es cierto? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Vamos al siguiente, que es el más difícil. Bueno, que no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud. Acá les pone un muy buen ejemplo que sí se da entre los adolescentes. Algún tratamiento para el acné,
alguna dieta para bajar de peso que no es invasiva, porque en definitiva es comer carne o comer chocolate o no comer. Pero si la dieta tiene la posibilidad de poner en grave riesgo la salud, porque ese nene de 13 años que quiere hacer la dieta es diabético, no tiene derecho a tomar esa decisión el niño de 13 años. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos está queriendo decir el artículo 26. Pero después dice, y acá viene, si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento asistido por los progenitores. Quiere decir que los papás tienen que firmar también. No basta con el menor solo. Y el conflicto entre ambos y se resuelve de acuerdo al interés superior del niño, que es el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño. Y lo decide el juez. Sobre la base de la opinión médica. Un paréntesis muy importante. En situaciones de emergencia médica no hay nada que consultar. Nada. Si yo soy médico, me llega un chiquito que se acaba de caer de una moto y si yo no le hago ya una transfusión de sangre o una intervención, se me muere, yo no necesito ponerme a analizar el artículo 26 del Código Civil y Comercial. En temas de emergencia médica, los médicos sepan, tienen las manos libres. ¿Me siguen? Porque si no se nos hace un bollo bárbaro acá. Por eso cuando hablamos de los testigos de Jehová, por ejemplo, que no quieren transfusiones de sangre, eso solamente rige para una operación médica programada en X fecha. No rige para emergencias médicas. ¿Sí? Vamos al siguiente punto, que es el que genera todas las dudas del mundo. A partir de los 16 años, dice la última oración del artículo 26. El adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. El legislador, en mi opinión, se pasó de enfático porque dijo, papito, desde los 16 años, chao, adulto. Lo que da a entender que basta la decisión de ese joven, varón, mujer, que tiene 16 años cumplidos. Sin embargo, y acá viene, ustedes abogados tienen que interpretar el artículo 26, Código Civil y Comercial, in fine, última oración, en consonancia con ¿qué? Con todo el resto del sistema jurídico legal. Les pongo dos ejemplos. Bueno, pero espérate, Romina, aunque haya dejado un acta ante escribano público, ese menor que tiene 16 años cumplidos y dice, en caso de emergencia no quiero transfusiones de sangre, no tiene derecho antes de los 18 años, por más escribano público, a dejar instrucciones anticipadas. Las instrucciones anticipadas sobre los cuidados sobre nuestra salud las podemos hacer desde los 18 años en adelante. ¿Ven? Que yo les dije, tenemos que interpretar el 26. Bueno, si era mayor, Romina, sí. ¿Ven que tenemos que interpretar el 26? No solito, sino de acuerdo con todo el resto del sistema legal. ¿Me siguen, chicos? Porque acá me puede decir todo lo adulto que quiera, tan enfático que lo han redactado al artículo 26, pero mira, otro ejemplo. En términos de trasplante de órganos. Acabamos de decir que es un adulto. Sin embargo, la ley de trasplante de órganos le dice, no, macho, a los 16 años cumplidos, no. Cuando tenga 18, si querés donar un riñón o qué sé yo, sí, a los 16 años cumplidos, no. Si ustedes me apuran un poco, hay toda una discusión con las donaciones de sangre. Ustedes saben,
van a donar sangre, medio litro, ¿eh? Medio litro. En mi opinión, antes de los 18 no. Es mi opinión, pero ahí es más dudoso, porque ustedes saben que la donación de sangre, bueno, no es como la donación de un riñón, el riñón no vuelve a crecer, la sangre sí. Pero yo, ya lo ven ustedes, tengo una postura más bien restrictiva. ¿Por qué? Porque hago mucho hincapié, ahí vamos Milton, porque hago mucho hincapié en la protección del menor, de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño, que me puso otra fecha, me puso 18 años o menos. Entonces yo, en base a eso, digo, no, para un cacho. Vamos al cambio de sexo, que me lo pregunta Milton, y esta es una pregunta clave. ¿Por qué? Porque el fallo que ustedes ya lo han leído, habla de una mujer, biológicamente nacida mujer, digámoslo así, que solicita con 16 años cumplidos un tratamiento que es no reversible. No reversible. Pide que las mamas sean mutiladas. Llamémosle con la palabra que tiene que ser. Mutilación. No reversible. En mi opinión, algunos autorizan el bloqueo hormonal como, bueno, eso, pero tiene consecuencias gravísimas también. Cuando tenés un varón que por querer el cambio de sexo pide bloqueo hormonal. Hay consecuencias gravísimas, eventualmente. ¿El problema cuál es? El problema es que ese chico nacido varón que solicitó una mutilación cuando tenía 16, 17, o esa chica nacida mujer biológicamente, que solicitó una mutilación de sus pechos a los 16 años, resulta que a los 29 o a los 31 dice, ¿sabes qué? Yo estaba confundida, en realidad yo soy mujer. ¿Y ahora cómo hacemos con los pechos? Porque te cuento, no crecen de vuelta. Entonces, en mi opinión, ya bastante serio es que a los 18 años un ser humano pueda tomar tamaña decisión de esa envergadura irreversible. En mi opinión, hasta los 18 años eso no es posible. Antes de los 18 años no es posible. ¿Me comprenden? ¿Y cuál es el fundamento jurídico que tengo? Tengo dos para dar esta postura en un tema que es discutido, ya lo ven ustedes que es discutido. Una postura es que yo no puedo, yo tengo la obligación de proteger al menor de edad de sus malas decisiones. Por eso es que si ese chico en materia patrimonial, que era dueño de 50 departamentos, y un día se entusiasma y se lo quiere donar a Milei, a los 50 departamentos para que haga campaña electoral, no lo puede donar. No, no puede. ¿Por qué no puede? Por protección a él mismo se lo prohibimos. A los 18 años, papito, decidí con tu vida. Pero antes de los 18 años, la Convención de Derechos del Niño dice, te tengo que proteger de tus propias decisiones, sobre todo cuando son no reversibles. Porque si Milton, Mirta o Marta mañana dicen, che, el derecho no es lo mío, me voy qué sé yo, a hacer, no sé, ingeniera, es reversible. Perdiste un año, perdiste dos. Pero en esta clase de decisiones, o en materia patrimonial, una vez que donaste tus 50 departamentos y no tenés nada, no es reversible. ¿Me comprenden? Entonces, mi postura es protección, Convención de Derechos del Niño, antes de los 18 años, no me vengan con decisiones no reversibles. Espérate, Miguel. En materia, ¿qué otro fundamento tengo? El propio artículo 26, porque el artículo 26 me habla de tratamiento. Tratamiento, ustedes si lo buscan en el diccionario, se refiere a tratamiento de salud. ¿Me comprenden? Y hacer una mutilación por una autopercepción de género diversa
no mejora la salud del cuerpo. No es un tratamiento médico. Entonces, mi punto de vista en materia del artículo 26, desde los 16 años, que dice usted, señor, es adulto para su propio cuerpo, yo lo interpreto como que voy leyendo todo el artículo 26 y me habla de tratamientos de salud. ¿Me comprenden? Y una mutilación, porque mi autopercepción es diversa sobre mi género, disforia de género, no es un tratamiento de salud. Ese es mi punto de vista. Yo digo, che, que espere a los 18. ¿Me comprenden? Hay otro tema gravísimo que yo estoy en contra porque tengo una postura con la que yo sostengo que la injusta ley de diciembre del 2020, que autorizó ampliamente el aborto en Argentina, es inconstitucional. Esa es mi postura jurídica. Les hago, no se los puedo dejar de mencionar, ahí te doy la palabra, Elisa. No les puedo dejar de mencionar que desde los 16, aunque papá y mamá estén en desacuerdo, desde los 16 esa nena puede ir a un hospital del Estado y olvídense de hasta las 15 semanas, hasta los 3 meses, olvídense, porque es suficiente que esa nena, miren lo absurdo, es suficiente que esa nena que tiene 16 años y un día y lleva un embarazo de 8 meses y 3 semanas, le faltan 5 días para que nazca el bebé, firme un formulario que dice, declaro que yo he sido sometida sexualmente, he sufrido violencia sexual, he sido violada y sostengo bajo juramento que este embarazo es fruto de esa violación, por lo tanto solicito la interrupción voluntaria del embarazo. Y estamos hablando de un bebé absolutamente viable y a veces una decisión tomada a los 16 años y 2 días porque el novio cortó con vos, un poco impulsiva. Fíjense que es muy delicado esta suerte de permisos que hemos empezado a habilitar. Pero yo siempre quiero, chicos, que nos manejemos con pluralismo, que ustedes puedan sostener su posición jurídica, pero yo también quiero darles honestamente mi postura. ¿Alguien se puede sacar un 100 en el trabajo práctico si me trae una postura contraria a la mía? Por supuesto que sí. Lo importante es que el profe sea honesto y le diga, che, yo sostengo esto. ¿Me entienden? Elisa, decime tu pregunta y vamos cerrando ya. Decime, Elisa, que levantaste la mano. No se te escucha, Elisa. No, no te escucho, Elisa. No, A no se está ver. escuchando. No, no se te escucha. ¡Ay, pero qué molesto! Elisa, si no, escribíla en el chat y los chicos me leen tu pregunta y así podés participar. A mí me encanta que me interrumpan y me hagan preguntas. Así que si alguien tiene alguna otra pregunta, pero eso es un poco lo Profe, que no quería de... Sí, ¿puedo tener una, o sea, yo ya presenté el trabajo, ¿se puede tener una postura conciliadora en caso de, basándome también, o sea, yo pongo en qué me estoy basando, pero tener una postura que no sea de un lado o del otro? me parece, Gisela, que una postura que no esté de un lado o del otro estás con la mayoría jurisprudencial de este momento. En este momento, la impresión que yo siento y percibo es que hay una cierta confusión en los operadores para estos casos cuando son sumamente graves, porque ya arrancas con un problemón, Gisela. Viene un joven de 16 años que está peleado con el papá y la mamá con el que vive. O sea, es un dramón, digamos. Normalmente termina decidiendo el juez. Termina decidiendo el juez. ¿Me Es que comprenden?
a su Claro, leal si en las saber. preguntas yo ya voy viendo eso, o sea, si existe la posibilidad mínima de que se pueda tener en cuenta que el menor o la menor pueda tomar esa postura adulta de escuchar otra posición, también a mí me hace ver psicológicamente cómo puedo seguir llevando el caso. Por supuesto. Yo les puedo decir esto también. Después les quería contar el caso personal mío, pero les quiero decir esto. Si vos tenés una nena, María, que tiene un pronóstico de muerte, enfermedad terminal, incluso le dicen que antes de que tenga la mayoría de edad va a estar muerta, miren, si mi hija está en esa situación y yo soy el papá o la mamá, si mi hija me dice que quiere tomar todos los días, no sé, sopa de aloe vera, porque se lo dijo la vecina al lado, en esa situación yo le digo, mamita, decidí vos, porque es una situación terminal, Pero si te extrema. dice que quiere tomar sopa de cianuro, Bueno, fíjate qué interesante, Gisela. Nosotros hemos establecido, ustedes lo van a ver sobre todo en materia penal, un listado de derechos que tiene Gisela que son renunciables y un listado de derechos de Gisela que son no renunciables. A ver, ¿a qué voy? Gisela hace un contrato con Milton donde lo autoriza a Milton a que le rompe el auto de Gisela. Le dice, te autorizo, Milton, puedes romper el auto. Los bienes patrimoniales son renunciables. Es decir, cuando venga un fiscal diciendo, escúchame Milton, acá hay un delito penal de daños contra Gisela, Milton va a poder exhibir ese contrato donde dice, yo lo autorizo a que rompa el, no sé, el Fiat o el Renault o lo que sea, ¿me entienden? Ese mismo contrato para jugar a una mutilación, no cabe. Y Milton va preso. ¿Por qué? Porque Gisela, aunque autorice que en un juego de roles la pueden, discúlpenme los ejemplos torpes, chicos, la pueden mutilar, no es renunciable ese derecho por Gisela. Gisela no puede disponer, ¿me comprenden? Hasta ahora hemos dicho, Gisela, que uno no tiene derecho al suicidio, por ejemplo, ¿no? Está bien, nadie te va a meter presa si te salvaron del suicidio, pero no hay derecho al suicidio. Por lo tanto, lo importante es que ustedes entiendan, de los derechos personales que tienen, algunos son disponibles, renunciables, otros no. Y en esta materia que estamos hablando, mi postura, sin llegar a ser el cianuro que me dice Gisela, es, mira, una mutilación a la pucha, porque estamos hablando de irreversible. Esa es la parte que a mí me hace pensarlo mucho, ¿me entienden? Bueno, hacemos dos preguntas y cerramos. Profe, ahí en lo que Sí, mencionaba respecto a no renunciables, sobre todo iría en la parte de el cuidado de la integridad personal de cada persona. Exactamente, Gabriela. En esto me refiero a lo renunciable, a que romper un auto a otra persona es delito penal, de daños. Sin embargo, Milton perfectamente puede alegar que el sujeto pasivo, el afectado, específicamente renunció y dijo, te autorizo, te autorizo. En otros temas, como por ejemplo la integridad física, Gabriela, por más contratos que hagamos, no, escúchame, ¿de qué me estás hablando? No. Decime, Elisa, si pudiste escribir tu consulta. Bueno, que alguien me la lea, che, porque yo no sé cómo meterme ahí. Profe, escúchame, tengo este pequeño, ¿viste cuando dice en el artículo 55 sobre disposición de los derechos personalísimos? Ella puede, en el caso que está con todo su derecho de vida y que puede pedir su tratamiento, con eso, ¿ella puede revocarlo a esa decisión que haya tomado consciente en un momento?
Primero, Mirta. Cuando dice, porque a mí me quedó esto, dice, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. Entonces digo, llegado el caso, ¿podría ella plantearse esto de decir, bueno, este consentimiento que había dado lo bajo, lo hago revocable? Permitime que haga, así todos nos entienden, una traducción. Y yo me extiendo, pero no quiero extenderme mucho, si no me van a matar y no van a querer venir más a mis clases si seguimos mucho rato. Pero primero, para lo que está diciendo Mirta, nosotros tenemos derechos patrimoniales, no patrimoniales. Muy fácil. Los no patrimoniales tenemos los personalísimos, como el derecho a la salud, el derecho a la vida, a mi propia dignidad, a mi intimidad. Y los derechos parentales, por ejemplo, de responsabilidad parental del papá sobre los hijos. Los no patrimoniales no son valuables económicamente. Sobre los personalísimos que yo mencioné recién, por ejemplo, el derecho a la intimidad es renunciable. Si a mí me contratan, qué cómico sería, si a mí me contratan en la casa de Gran Hermano y no sé qué, yo puedo renunciar a mi intimidad. De hecho, hay actores, actrices que, escúchame, muestran a todo el mundo todo lo que hacen, ¿no es cierto? Pueden renunciar al derecho personalísimo a la intimidad. Pero hay otros derechos personalísimos que no son renunciables, ¿no? Por supuesto que en esta materia, yo les puedo dar las grandes reglas, pero a medida que nos metemos con casos mucho más precisos, todo el asunto se torna discutible. Y yo les puedo decir, es signo de un mal profe o de un mal abogado si yo les dijera, la respuesta es 3 o 4,5. O no funciona así. Por eso yo les decía, los 3 lados del triángulo equilátero son iguales, esas certezas son para el aula del lado donde están dando geometría. Acá es medio como un poco más difícil. En los grandes principios sí, no podemos meter preso a un inocente. Y sí, aplicar un tormento inhumano a un detenido. No se puede. Ahí sí es blanco-negro, pero en esto que estamos charlando es medio complicado, no es tan simple. A ver, alguien que me lea la pregunta de Elisa. A ver, Le ¿querés leo. leerla vos, Mirta? Le leo, profe. Dale, Voy a hablar en nombre de Elisa. En verdad no dale. era una pregunta. Soy psicóloga y trabajo en un equipo técnico en un juzgado de familia. Por lo tanto, trabajamos acompañando audiencias. En el artículo 12 es muy complejo el tema. Me parece muy interesante el trabajo práctico, aunque complejo porque muchas veces los abogados del niño o de la niña simplemente presentan la postura del niño sin trabajar ni indagar sobre todas las cuestiones que atraviesan a cada pedido de los niños. No sé si se entiende, pregunta, y le pusimos dedito para Muy arriba. buen comentario, Elisa. Y eso me lleva a recordarles esto. Ustedes hagan un estudio, van a tener su estudio jurídico. ¿Qué hacemos los abogados? Estudiamos y tratamos con honestidad de dar, a ver, usando la terminología de Elisa, a veces la respuesta menos mala a situaciones que son complejas, no la respuesta óptima, ojalá fuera tan fácil la vida, Elisa, sino a veces es la respuesta menos mala a situaciones que son muy complejas, ¿no? Entonces, ustedes mándenme un lindo trabajo práctico de no más de 2 carillas, por Dios, bien fundamentado, y tienen un 100, porque acá no hay respuestas, sí hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Qué dice el artículo 26 Código Civil y Comercial? Y habla de la transferencia del automotor, profe. No, respuesta incorrecta. Pero el análisis fino, que es lo que hace al verdadero abogado, tiene la complejidad que hemos tratado de charlar en esta hora y cuarto. Pero tengan en cuenta, como decimos los abogados, hay ríos de tinta escritos sobre estos temas. Con la famosa ley esa de diciembre del 2020, la forma
torpe de expresarnos es, acá el profe es pañuelo celeste y aquella otra es pañuelo verde. Es la forma más torpe posible, porque hay argumentos muy sólidos y muy escuchables en una y en otra postura. Miren, hoy lo apedrearon al presidente, después fíjense las noticias, muy malo, pero fíjense esto, tanto, perdónenme que haga esta digresión, hay un presidente que es liberal y los otros aparentemente son neomarxistas o de izquierda. Yo les digo, yo puedo tener mi postura, pero hay un bagaje teórico, tanto en la izquierda como en la derecha, que es muy sólido. No son discusiones menores, decir, che, ¿cuál es el tamaño correcto del Estado argentino? ¿O en qué se tiene que inmiscuir y en qué no se tiene que inmiscuir el Estado argentino? Son discusiones grandes. Y el drama que yo veo cuando veo esa situación es que las resolvemos a los piedrazos, ¿me entienden? Y este otro los insulta a los otros lo insultan a este, y las discusiones son complejas. Y ustedes van a ser abogados, y buenos abogados, además de honestos, tienen que ser capaces de ver todas estas escalas de grises y parafraseando quizás la idea de Elisa, tratar de ver desde lo humano la razonabilidad de cada caso, ¿me entienden? Para hacer justicia de fondo, por supuesto, trayendo para nuestro lado del mejor modo posible al artículo 26 Código Civil y Comercial y a la Convención de Derechos del Niño. Che, paramos acá, los dejo, así se van a cenar y les mando un gran abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Bueno, ya después les cuento la anécdota personal para la próxima clase. Gracias, Chao, chicos. profe, por sacarnos las Muchas dudas. gracias, muy amable. Gracias, profe. Nos vemos el jueves. Chao. Excelente, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, Chao, nos hasta vemos. luego.